Esa sí es la esquina del movimiento. Entonces, toda esa cantidad de pueblos en un país que va a tener, que hoy por hoy tiene 10.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de Cundinamarca, entre Cundinamarca y Tolima, haga de cuenta, es más o menos de ese tamaño. Va viniendo combos y combos y combos de todas partes. Y van quedando las herencias del Imperio Romano, de la era de los fenicios, del tiempo de los griegos, de la iglesia de Bizancio, de la llegada del Islam, de las cruzadas, lo que usted quiera. Entonces todo el mundo va allá. Va a formar en un pequeño territorio una diversidad cultural absolutamente pasmosa y una cocina la más deliciosa del mundo. La mayoría de la cocina que uno tiene como árabe tiene su exquisitez y su mayor esplendor de sabores y de delicias. En la comida libanesa son unos duros para la comida. Entonces estos libaneses van a ser una gente altamente sofisticada, llena de un cúmulo de civilizaciones y de pueblos que han pasado por allá. Entonces, cuando después llega, pues ¿quién llega? El Imperio Turco Otomano. Es que a esta gente le toca pues lo mismo que le ha tocado al Medio Oriente. Entonces le toca todo el cuento. Le tocaron pues desde los romanos, le toca todo esto, le tocó antes la época helenística, también pasó por allá Alejandro, porque no es que Alejandro no podía ir a hacer ningún mandado allá sin pasar por Líbano. Todo el mundo pasó por allá. Entonces van a llegar ellos y obviamente los turcos otomanos. Entonces los turcos otomanos van a tener 400 años al Líbano bajo su dominación, y cuando el Imperio Turco Otomano se está desintegrando, que es cuando hemos visto que se nos arman todos los líos acá, van a perseguir terriblemente a cualquier grupo que amenace la unidad territorial de Turquía. Entonces Turquía en ese momento va a considerar como enemigos a todos los que tienen una potencialidad de desarrollar un estado o una autonomía. A los kurdos, y obviamente pues también hay kurdos allá. A los armenios, que les contamos que los turcos mataron 1 millón de armenios a comienzos del siglo XX para impedir que se independizaran. Armenios fugitivos van a tener en el Líbano un refugio. Y así, de las persecuciones del Imperio Otomano, van a llegar otros refugiados al Líbano, y el Líbano va a ser particularmente herido y vulnerado por la disolución del Imperio Otomano, porque esto se va a formar una mano de conflictos y de reparticiones y de guerras, y la persecución profunda que va a hacer el Imperio Otomano de los cristianos, no solamente de los cristianos armenios, sino de todos los demás cristianos que va a haber en Líbano, que están allá desde tanto tiempo atrás, va a hacer que una gran oleada de cristianos abandone el Líbano hacia los años de 1920. Esa gran oleada de cristianos que abandona el Líbano es la primera gran migración libanesa que va a llegar a Colombia. Ellos se van a asentar en la costa atlántica, y a ellos se debe una parte importantísima de la formación de la cultura costeña de nuestro país. Ellos son una representación muy importante de lo que nosotros llamamos la costa atlántica, en la comida, en las costumbres, en los apellidos, en los nombres, en las familias. Ellos llegaban con los pasaportes del Imperio Turco Otomano, ellos venían a América. Lo que pasa es que América es muy grande, entonces no siempre alcanzaban a llegar al norte, muchos se quedaron aquí, en las condiciones más terribles, en los barcos, los dejaban botados por allá en Marsella, a ver si quién sabe qué les pasa, lo mismo que hoy pasa con la gente que está tratando de emigrar a Europa o Estados Unidos. Pues ellos salían de esas migraciones y llegaron aquí con una mano adelante y la otra atrás, y trabajaron durísimo, y se metieron con toda la industria textil y crearon las industrias de las telas. Y la comida, trajeron toda su comida. Entonces aquí la mayoría de la gente que viene, que tiene apellidos libaneses, viene de esta primera migración. Después van a llegar los musulmanes, también de Líbano, pero originalmente llegaron cristianos. Todo el que se viene del Líbano tiene que traer una parte de uno de los cedros del Líbano. El Líbano tiene unos cedros de un tamaño
que en los antiguos tiempos con un solo cedro de esos se hacían los barcos fenicios o se hacían los grandes barcos que atravesaban el Nilo para Egipto. Egipto importaba de los cedros del Líbano la madera para sus barcos. Los cedros eran 10 hombres abrazados, no alcanzaban a completar el diámetro de un cedro vivo de ese tamaño. Entonces para ellos los cedros son el símbolo del Líbano, están en su bandera, y cuando ellos llegaron a Colombia, unos se quedan en la costa y otros van a buscar la montaña, porque hay unos que son de la costa y otros que son de la montaña. La gente que es de la montaña la va a buscar a través del Magdalena y va a encontrar un territorio parecido que es el Tolima, y allá van a fundar un lugar que se llama Líbano, ¿sí? Entonces, porque además quedaba al pie de la casualidad histórica de un lugar que se llamaba El Cedral. Entonces, ahí es el Líbano, Tolima, en el eje cafetero, y entonces hay una parte importantísima, todo el Medio Oriente, y en el Tolima, pues una parte del Líbano, porque eso es una de las migraciones más grandes que ha alimentado la historia de este país. Entonces ellos van llegando acá, van llegando a todas partes de la tierra. Están por todos lados porque fueron migraciones gigantescas durante la época de la disolución del Imperio Turco Otomano. Entonces, cuando a ellos se les recuerda siempre sus orígenes y todo lo que han contribuido a nuestra cultura en los tiempos en que el imperio se disolvía, y ellos hicieron una parte muy importante de lo que hoy es nuestro país. Entonces, resulta que cuando se está disolviendo el Imperio Turco Otomano, acuérdense que se lo van a repartir entre los ingleses y los franceses. Entonces, los franceses, ¿se acuerdan cómo se lo repartieron? Que lo que era la Palestina va a quedar entre Inglaterra y Francia, y lo mismo la Mesopotamia. Entonces, Siria y Líbano van a quedar bajo los franceses. Entonces, Siria tenía un proyecto que se llamaba, y tiene un proyecto, que se llama la Gran Siria. De acuerdo con el proyecto de la Gran Siria, Líbano no existe. Líbano es una provincia de la Gran Siria, y Jordania para efectos tampoco. Los jordanos también tienen su propio proyecto que incluye una parte de lo que hoy sería Palestina, todo lo que es la Transjordania y la Cisjordania, y entonces pues cada cual tiene una interpretación diferente de lo que serían los países en el caso de existir. Entonces la Gran Siria siempre es un imaginario importantísimo dentro de todo esto. La Gran Siria no va a ser posible porque acuérdense que a esta gente la traicionaron antes de poder nacer, y eso ya estaba repartido entre los ingleses y los franceses antes de que se terminaran de independizar con los turcos, de los turcos. Entonces, así quedó esto por el lado y los franceses van a estar allá. Los franceses tienen profundos lazos con los maronitas, tienen profundos lazos con los cristianos, porque los franceses son cristianos. Entonces, va a haber, digamos, como una comunicación muy grande entre los cristianos occidentales franceses y los cristianos libaneses, y esa va a ser como la parte occidental del Líbano. Entonces el Líbano va a ser muy occidentalizado por parte de la llegada de los franceses allá, pero también es un país árabe y es un país también islámico, y allá hay chiitas y allá hay drusos que no se parecen sino entre ellos, y allá hay sunitas porque de todas maneras queda en el mundo musulmán. Bueno, y ahí hay de todo, como en botica, en un territorio muy pequeño. Hay gente de todas partes de la región del Medio Oriente. El día que estalle una guerra ahí, todo el Medio Oriente se va a ver representado en el conflicto. Entre la gran diversidad de pueblos que hay en el Líbano, hay sufis también, estos que vienen del mundo persa, que decía que el amor es la razón de ser y de aprender y de vivir, que el mundo es un océano de amor cósmico y que todos de alguna u otra manera somos receptores o dadores de ese amor. Esta gente que hayamos hablado, que fue la que trajo el amor romántico a Occidente cuando los franceses lo conocieron, cuando lo conoció Leonor de Aquitania, ellos que son los que consideran que la experiencia religiosa se da a través del éxtasis, de la danza y de la música. De esta corriente de los sufis hay unos danzarines que son los que hemos visto que tienen unas faldas redondas
y que tienen unos gorros casi que rectangulares, pero redondos rectangulares en la cabeza, y que giran y giran y giran hasta entrar en un trance místico donde no los penetran ni las espadas. Estos son los derviches, y los derviches también están en Líbano. Son muchas formas de espiritualidad las que se manejan en un contexto donde la religión hierve en todas partes. Entonces están los derviches también. Líbano significa blanco, y Beirut, su capital, era el nombre de una de las hijas de Octavio Augusto, por eso la llamó así, Beirut. Entonces este país ya llega a ser, primero es fundado en 1920 por los franceses. Ahí es cuando se le conoce en la región como Líbano, ¿sí? Y Siria, pues quedan Siria, Líbano, pero Líbano quedó aparte. Y luego ya, digamos, la independencia se va a completar en el 46 ya totalmente, y estos van a quedar Líbano, y la otra va a quedar Siria. Líbano, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, va a desarrollar un auge de comercio por sus mismas características, puente entre Oriente y Occidente, entre Europa y el mundo árabe. Va a ser absolutamente cosmopolita, va a tener una banca absolutamente poderosa que le va a acreditar el nombre de la Suiza del Medio Oriente, porque ahí estaba toda la banca, en todas las monedas. La antigua tradición de los fenicios se revitalizará en la banca. Gente de todas partes, todos los libaneses van a ser un pueblo sumamente sofisticado, opulento, un pueblo, digamos, con una base económica muy fuerte, con una representación de todos los pueblos del Medio Oriente, con fuertes vínculos con Occidente, porque va a haber universidades en francés, y en la mitad, y en el mundo árabe. Entonces, aquí va a haber, digamos, una distribución, esto era un equilibrio, y kurdos, esto es entre sunitas, chiitas, cristianos y drusos. Los drusos, acuérdense que son su propio combo. Esos cuatro van a crear la nación del Líbano y se van a repartir los puestos de una manera. Entonces, los cristianos eran los que tenían el poder directo como presidencial. Como presidencia, los musulmanes van a tener otras características. Los musulmanes se van a sentir excluidos muchas veces de lo que va a ser el acceso directo al poder, porque van por elecciones indirectas. El poder lo tienen directamente los cristianos, pero aquí se había logrado un equilibrio lo suficientemente estable para haber convertido esta nación en una maravilla. Y había unos hoteles, porque la industria turística fue la que le dio el gran auge al Líbano, la banca y el turismo. Entonces los Sheraton, los superhoteles, las cadenas, los hoteles más lujosos, era pues el veraneadero exótico entre el Mediterráneo y el mundo árabe. Bueno, era casi como lo que era Alejandría cuando se relatan las historias del cuarteto de Alejandría, uno de esos lugares donde confluye la tierra y las culturas. Y llegaron a ser tremendos, ya llegaron a ser un país absolutamente maravilloso. Entonces, ahí, bueno, están todos divinos y todos maravillosos. Entonces resulta que a partir de la fundación del Estado de Israel, los palestinos huyen. Unos huyen y otros son sacados a sangre y fuego. Huyen a los territorios ocupados. Huyen originalmente pues huyen a Cisjordania, ¿cierto? Gaza y Golán. Cuando sucede la guerra de los 6 días, los palestinos que estaban en esos territorios, ya expulsados de la Palestina original, van a quedar en unas condiciones absolutamente desventajosas, porque Israel va a tomar esos territorios que se llaman los territorios ocupados. Esta gente va a quedar como ciudadanos de segunda clase, sin ningún tipo de derechos, en muy malas condiciones. Eso los va a hacer huir hacia Jordania. En hecho, ellos los van trasladando, van huyendo de un lado para otro, entonces huyen a Jordania. Cuando están en Jordania, ellos son hachemís y los jordanos son hachemís, y realmente son pueblos muy afines con troncos muy comunes, los jordanos y los palestinos. En un momento dado, los palestinos, en toda la tragedia de su diáspora, van a entrar en contacto con la izquierda marxista y van a desarrollar, digamos, planes revolucionarios comunes con los demás movimientos de izquierda del Medio Oriente.
y en un momento dado se van a considerar un factor de desestabilización para Jordania. Y cuando se consideran un factor de desestabilización para Jordania, Jordania los echa después de que los había cogido. Entonces, una vez más, coja sus botetes y eche para allá arriba. ¿Y para dónde cogen? Al Líbano. Cuando